Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Matinal Mi Trading, especial lunes. Hoy seguimos un poco la continuación del discurso de la semana pasada, las emociones del trader. Vamos a la segunda parte y hoy hablamos un poco de otras dos emociones que son una de otra parte que crean la ruina del trader, el desánimo y la euforia. Esos son 2 extremos muy clásicos, en el estado de ánimo de un trader. Podemos imaginarnos como, digamos, una mesa que, nosotros estamos como los piernos y en la punta de la mesa tenemos estas 2 fuerzas que van oscilando y creando, momento positivo, negativo, y esto obviamente eh, tenemos que intentar que esta mesa no se ponga a viajar continuamente a la derecha e izquierda y tenemos que, por lo tanto, llegar a encontrar un punto donde mantenemos esta mesa y como tal creamos equilibrio. Cuando operamos en cualquier tipo de instrumento, que sea corto, medio o largo plazo, siempre estas dos fuerzas, el desánimo y la euforia, nos llevan una vez con uno, una vez con otro. Estamos continuamente empujados de un extremo a otro, para decirla más sencilla. Y más nos alejamos de este punto de equilibrio, más se crea un estado mental dañino. En general, podemos decir que aunque la euforia puede ser visto como algo positivo, en realidad esa tipología de emociones, que aunque pueden parecer positivas, en realidad son siempre un daño por el trader. Nosotros tenemos que llegar a un estado neutral y entonces un estado de equilibrio donde nosotros, no teniendo esta tipología de empuje, podemos pillar decisión operativa más objetiva, con calma, tranquilidad y libre de cualquier influencia. Teniendo en cuenta que obviamente el mercado, sabemos bien que tiene su regla, su estructura y esto es lo que tenemos que aprender. Y como tal, no somos nosotros que vamos a pensar dónde va el mercado, sino que tenemos que entender lo que hace el mercado de forma objetiva. Cualquier emociones que entra en este proceso decisional, obviamente, va a influir nuestra capacidad operativa y nos aleja, obviamente, de una operatividad exitosa. ¿Ok? Vamos a verla de esta forma, ¿no? Cuando empezamos a hacer trading general, empezamos con un estado de equilibrio, ¿no? Normalmente estamos bastante eufóricos porque tenemos grandes expectativas sobre lo que puede llevarnos ese tipo de actividad tan excitante. Como tal, empezamos bien. Obviamente, cuando luego empezamos a operar, porque esto es una cosa que yo he vivido, al principio tuve una fase muy eufórica porque logré pillar una serie de meses consecutivos súper positivos. Y como tal, nuestra mente en esos casos va demasiado eufórico, demasiado desanimada. Eso es lo que pasa todo cuando empezamos. Aunque hemos estudiado mucho, estamos preparados, obviamente en el momento que pero empiezas a operar con tu propio dinero, todo desaparece. La capacidad de ver las cosas de forma clara, objetiva, la racionalidad, todo desaparece. Lo que entran son las emociones y nos toman la rinda de nuestro proceso decisional. Como tal, cualquier estrategia aplicamos aunque le hemos hecho el backtest, ¿no? Hemos probado continuamente, en ese momento no va a funcionar. Ten en cuenta que el mecanismo de ir a un extremo a otro no es una cosa que se ve solamente en el trading, es una cosa que vivimos al día a día, es normal. Hacemos ejemplo muy extremo. Tomo una promoción en el trabajo, gano más dinero, euforia total, ¿no? Muere un pariente cercano, lo cual hemos compartido muchas cosas, lo queremos mucho, llega el momento de desánimo, cosa absolutamente normal. Son emociones que hacen parte propio de lo que somos. Somos humanos. No tenemos que verla como cosa negativa o positiva. Como siempre, recordamos que todo lo que estamos diciendo son puntos de reflexión para entender cómo tenemos que acercarnos de la forma correcta.
Uno no puede evitar de tener momentos de euforia o momentos de desánimo. El problema es que muchas veces la vamos a dejar salir en los momentos que son menos oportunos. Es decir, razones que no necesitan ese tipo de emociones, no para justificarlas. Está claro que si te muere un pariente cercano es normal, no sería humano si tú no probaría tristeza, angustia y otras cosas si te muere una persona querida. Pero, por ejemplo, en algún ámbito como el trading, esos extremos son absolutamente fuera de control. Como tal, es importante, como siempre, lo que he dicho también en la primera parte, estudiar lo que somos y la realidad, sobre todo la realidad de lo que somos y en qué, con qué contexto vivimos. Como tal, esto nos ayudaría, obviamente, a limitar, no a quitarla, porque no se puede quitar las emociones, si no seríamos robots, pero podemos enormemente limitar los efectos negativos de estas emociones cuando tomamos una decisión operativa. ¿Ok? Pillamos otro ejemplo, es el más típico. Cuando una operación va en stop loss, perdemos. ¿Qué pasa? Normalmente el punto de equilibrio viene abandonado y como tal vamos a empezar a fluctuar como un misil. Empezamos a perder, ese es un estado típico que hemos vivido, ¿no? Tenemos una racha negativa brutal. Aunque lo llamo nuestra mente, nuestro interior, empieza a experimentar de todo, pero son diferentes niveles de dolor y de sufrimiento que llega luego a una negatividad que llega en el desánimo total. En este momento es cuando, obviamente, digamos, digamos, llega ese momento donde hay solamente dos soluciones, ¿no? En cuando empezamos a tener este momento, o dejamos todo o dejamos que la cuenta vaya a cero. En este momento es donde tú tienes que tomar una decisión. O cierro todo y acepto la pérdida, o si espera que el mercado te tire afuera, allí puede ser desastre aún mayor. ¿Ok? Obviamente esto depende mucho de lo que es una persona. Yo, por ejemplo, como siempre he tenido un carácter muy batallero, siempre he preferido no cerrar y siguiendo operando, porque pensaba, yo soy capaz, lo debo hacer. Y claro, obviamente estas cosas no siempre han acabado bien, al contrario. Luego podemos hablar también en otro momento, pero esto llega obviamente cuando una cuenta llega a cero, no es una cosa fácil de gestionar. ¿Ok? Como tal, esto depende mucho del carácter de una persona, ¿no? Muchos, por ejemplo, en ese momento lo que harán es dejarlo todo porque dice el trading, la inversión no es para mí. Otros dices que tienen que prepararse más. Como tal, se ponen a estudiar, ¿ok? Y como otros simplemente no quieren seguir porque tienen miedo a perder su propio dinero, ¿no? Otro, como he hecho yo, suben el riesgo. Y como tal, en vez de limitar la pérdida, se usa, digamos, una fase donde tú eres muy agresivo y intentando recuperarlo todo, ovviamente aumentando el rischio, la estrategia probablemente no va a trabajar bien y como tal, lo que único que va a incrementar son las pérdidas y perderán más rápidamente. Y obviamente llega el momento que la cuenta llega a cero. Esto obviamente es el momento peor por un trader y lo digo claramente, no es algo que podéis evitar. Las personas que, por ejemplo, actualmente yo noto que muchos lo intentan evitar, pero esto no lo ayudaría, porque aunque tú ahora tiene más herramientas respecto a mi tiempo, ¿no? Aunque tú utilices una ProPause, por ejemplo, el problema no se va a limitar, se va a posticipar. Y allí está el problema. Si uno no está preparado a unas situaciones de este tipo,
Aunque tú utiliza tercero medio y ahorra dinero, sin duda è un'aiuta, ma non risolve il problema a largo plazo. Il problema es que cuando tú pierdes una cuenta, primeramente tiene un daño económico, pero luego es un problema sobre todo emotivo, psicológico. Y claro, cuando tú te encuentras en un punto en donde tú has hecho una marea de tontería y obviamente económicamente recuperar una pérdida no es prácticamente posible, es una sensación que no puedo explicar. Yo la he vivida 3 veces y objetivamente hablando no me gustaría decir que nadie tendría que probarla, pero en realidad no tiene que vivirla. Yo a lo mejor voy un poco contra sentido, pero ver un montón de pasta que ha costado meses de trabajo, años, desaparecer, es algo terrible. Es inútil girar sobre este punto porque a nivel emotivo es también difícil explicarlo, ¿eh? Es una cosa que si uno no la vive no la entiende. Pero el problema es que yo siempre he vivido esta cosa con un lado positivo, porque muchos te dirán, no tiene que llegar a este punto, relativamente. Yo os aseguro que los mejores traders han perdido un montón de pasta. Los mejores, mejores de verdad, ¿eh? Si no han perdido mucho dinero, no se han convertido en los mejores. Inútil. A lo mejor puede sonar un poco contrasentido, más realmente el problema es esto. Es un poco la historia de la vida. Cuando tú te caes, ¿qué te dicen, no? Concepto del famoso, aquí entra el famoso concepto de resiliencia. Cuando tú te caes, ovviamente lo que te dicen es la persona resiliente es la que en los momentos difíciles se mantiene firme y se levanta y vuelve a empezar. El problema es que en el trading es un concepto muy difícil de aplicar, porque tú recibes al mismo tiempo una serie de batacazos a todos los niveles, mentales, psicológicos, físicos, económicos, todo. Como tal, aquí entra lo que a mí me ha salvado siempre, la fuerza de voluntad. Yo en el sufrimiento he encontrado la fuerza necesaria para ir adelante. Y quien es capaz de llegar a hacer una cosa así, va a llegar a poder hacer cosas extraordinarias. Mejor, obviamente, su gestión de riesgo, hace menos errores, empieza a evitar tantas tonterías, que no hay que hacer el rey del mundo, que debo hacer de que números estratosféricos que no son sostenibles a largo plazo, todas las cosas que poco a poco, donde sí tienes siempre la marca tuya en tu operativa, pero lo haces de otra forma. Es claro que este es un punto muy difícil de aceptar, que es tremendamente duro, no puedo decir, mira, la palabra no pueden escribir este momento, en mi opinión. A lo mejor de mucho lo habéis escuchado, mas realmente explicarlo es prácticamente imposible. Son esas cosas, no sé cómo explicarla, porque para llegar a entender el nivel de sufrimiento interior, que no es realmente conectada a la pérdida económica, porque allí entran en juego variables del tipo pérdida de confianza, como vuelvo a empezar. Imagináis, es como cuando tú, para poder entender una cosa de este tipo, es cuando, a lo mejor no sé si la comparación puede ser útil, pero imagináis, a mí, por ejemplo, una vez, desafortunadamente tuve la mala experiencia de ir, mi mejor amigo le mataron los padres en un accidente de coche, los dos al mismo tiempo. El problema de fondo es que el dolor que sufría esa persona era talmente grande que no había no se podía decir absolutamente nada. Es decir, si tú no has vivido una cosa así, no lo puedes entender. Son ese tipo de dolores talmente fuertes o batallas interiores talmente grandes que son prácticamente imposibles de explicar. Pero, y aquí viene el punto clave, desafortunadamente, yo lo digo claro, no podéis salir de esto. Podéis usar todos los sistemas que queráis. No es factible no pensar de desviar este momento lo máximo posible, porque llegará. Y por cuanto tú puedes utilizar los modernos sistemas que van limitando, obviamente, una situación de este tipo, si queremos ser claro, realmente un trader, un verdadero trader,
esa situación la tiene que vivir. A lo mejor sea un poco contrasentido, que te dicen riesgo cero, uso dinero de otro, todo lo que queráis. Pero realmente tenéis que pensar una cosa, que a largo plazo no es una solución eficaz, porque un verdadero trader tiene que experimentar la pérdida, de verdad. Y solo allí es cuando empieza a ser un percurso de altísima calidad. Esto es importante. A lo mejor volveremos en el tema de otra forma, pero aquí podemos estar días, pero no vuelvo a repetir, es muy difícil de explicar. Y para acabar, tenemos en cuenta que también la emoción negativa, como el desánimo, no es única, que la euforia también es un problema gordo. Por ejemplo, eso es lo que me pasó a mí al principio, porque empecé a ganar mucho dinero y dije, "Guau, si sigo así, gano X dinero en 2 meses, luego llegaré aquí. Lo típico, ¿no? ¿Qué pasa con toda la gente que empieza y dice, quiero convertir 1.000 euros en 20.000 euros en un año, ¿no? Algunos de vez en cuando lo logran. El problema es, luego de 20.000 quieren llegar a 100.000 y a lo mejor pierden todo, porque se dejan pillar de lo hecho que yo he multiplicado bien, ay, soy bueno, soy el mejor, batacazo. Como tú te mueves en la dirección de la más euforia, baja la guardia y ¡bam! Pierde el control de tus emociones y llega el momento en el cual lo pierdes todo. Y ahí es cuando es más fácil fundir la cuenta, porque en la mente va en negativo inmediatamente y tú bam, pierdes el control de todo. ¿Ok? El rol de un trader es encontrar un punto de equilibrio. Si el punto de equilibrio viene alejado, inmediatamente tenemos que tomar la rinda de la situación. Recordad que luego caer una y otra vez, vale, pero no lo podéis hacer para siempre. Es normal. Como tal, hay que organizarse bien la gestión de este punto de equilibrio. ¿Ok? El problema de fondo es muy complicado porque cuando entramos en este agujero negro, yo siempre uso este ejemplo, cuando imagina que caes en un agujero, ¿no? No, más intentas salir, más pierde fuerza, más realmente, más pasa el tiempo, más difícil es que tú logras subir. Tú te agitas más, pierde fuerza siempre más, y lo único que consigue es que te quedará allí. Y cae siempre más porque la posibilidad que tú puedes subir de allí. La única forma de salir de allí es que alguien te ayude, ¿ok? Como tal, el problema de fondo es que tenemos que aprender de que las emociones son parte de nosotros. Son cosas que te llevan a esos desequilibrio emotivo, digamos, desequilibrio mental que va de un extremo a otro, perdiendo totalmente la atención creativa. Y más tú vas de un extremo a otro. Y no es solamente sino el día a día. Yo pienso que pierde la pérdida, he interpretado mal, empiezo a utilizar un lenguaje negativo, todo esto te destroza. Será más lento a lo mejor, pero llegar allí lo mismo. Y más pone expectativa, más te deja pillar, más digamos, o la euforia, el desánimo, empiezan a atacarte, más te aleja del control de la gestión de todo, de que es tu trabajo. No lo consigue. Si va siempre de un extremo a otro. Esa es la problemática que las personas no logran gestionar cuando hacen trading, por eso la mayoría abandona, entre otras cosas. Como tal, las soluciones es hacer las cosas un poco a la vez, estudiar, aplicarse, trabajar y sobre todo cuando llegan estos momentos reconocerlo poco a poco y como tal, punto de equilibrio. Utilizaciones de un coach, como hacemos en nuestra academia, especializado sirve propio a esto. Ayudar, por ejemplo, a las personas a gestionar ese tipo de situaciones. Porque saber que existen estas situaciones, reconocerla, ayuda mucho en el proceso de trading. Pero está claro que el coach no puede hacer milagro, como yo no puedo hacer milagro cuando me piden ayuda, si la persona no está dispuesta a reconocer todos esos puntos y a trabajar en ello. Por eso el trading es muy difícil, porque la mayoría de la gente hace el error
que otra persona te puede resolver ese tipo de problema, mas yo no puedo entrar en la mente, en la emoción de una otra persona. Yo como persona externa la reconozco porque he tenido una larga experiencia sobre mí mismo, mas esto no significa que yo tengo la solución para ti, como ningún otro te la puede ofrecer. El problema es que si una persona quiere crecer como trader, tiene que ser ayudada, no cabe duda, pero luego tiene que reconocer esa cosa. Si no, no hay manera. Se pueden usar todo el escaparate que queréis, cuenta tercera, compañía, etcétera. Mas si tú no sabes gestionar esta cosa, no ganarás en ningún sitio. Esto es importante. Y muchas veces las personas se lo olvidan. Mas si pensáis que, aunque persona como yo, que tiene 15 años de experiencia, no sufre momentos como este, os equivocáis. Y vuelvo a decirlo. Eso a lo mejor un trader profesional no te lo dice. Mas yo te aseguro que esto es una situación donde yo debo trabajar constantemente. Y por cuanto tengo experiencia, tengo una dinámica de interior que yo reconozco bien cómo se mueven mis emociones al interno del mercado, porque he dado tiempo. No creéis que no tengo mis mal días y no tengo los momentos donde las cosas no funcionan bien. Son temporadas que pasan. La diferencia que yo la reconozco y sé cómo actuar. La veo como parte de mi percurso, como parte de mi trabajo. La diferencia es que no llego a hacer cosas que hacía antes, que me podrían llevar a la ruina o me podrían llevar a situaciones muy complicadas de gestionar. Perdonadme. Como tal, es importante que entendáis este punto. Si tiene una tipología de situaciones de este tipo, es decir, no es si la tiene, pero si la tiene que reconocer, pues empiecen a trabajar ya en ella. Porque si no, tu carrera de trader se acaba antes de empezar. Esto es muy importante que lo entendáis y lo trabajáis. Solo así el percurso empezará a mejorar día tras día. Muchas gracias a todos, como siempre, para estar con nosotros. Volveremos el lunes con un nuevo vídeo, nueva temática, y no me queda que desear a todos una grande semana de trading y obviamente volveremos pronto. Un abrazo a todos.